Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Alabanzas al que vive. Toda la gloria sea para Dios. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la oración. De ese maravilloso medio que Dios nos dio para acercarnos a Él. Pero vamos a ver algo diferente hoy. Vamos a ver que la oración no tiene poder. La oración no tiene ese poder que mucha gente le ha atribuido. Mucha gente cree que la oración por sí sola tiene poder, pero hoy vamos a comprobar con las Escrituras que la oración no tiene poder. Vamos a ver, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice en el nombre de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, dice: Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tal vez esto de que la oración no tiene poder te sorprenda. Y es que podrán decir: Él miente, a mí Dios me ha respondido cuando yo he orado. Yo no pongo en duda eso. De hecho, es una promesa del Señor: pedid y se os dará. Dijo, y Él cumple lo que promete. Pero lo repito, hoy vamos a ver que la oración no tiene ese poder que tú crees que tiene. Ese poder mágico que muchos le dan. Demasiada gente piensa que porque oró, las cosas han de suceder así como ellos dicen. Y aunque solamente en parte es verdad, porque Dios mismo quiere que nos ganemos esas respuestas con nuestro trabajo, hay gente que madruga para clamar. Otros pasan buenas horas de rodilla, hacen servicios de oración o se juntan con hermanos para que juntos pidan por algo. Como dice la Escritura, que si dos se ponen de acuerdo en algo, les será hecho. Y lo hacen. Bueno, aún haciendo todo esto, podemos asegurar que la oración o el clamor no tienen poder. Veamos la siguiente. Hay gente que hace exactamente lo mismo. Ora, ayuna, se levanta de madrugada a orar, va a servicios de oración, se junta con hermanos a orar y no reciben respuesta. ¿Por qué? Seguramente alguien dirá, pues porque no tuvieron fe. Yo creo que desde que alguien dobla sus rodillas, tiene fe en que Dios lo escucha. Pero, ¿por qué entonces no reciben respuesta? Quiero mostrarles unos ejemplos de oraciones falsas, disfrazadas de piadosas o de fe, y después veremos dónde entonces está el poder que muchos le atribuyen a la oración. Al final yo sé que vas a recibir una bendición, hermano, no por mis palabras, sino porque el Señor desea que conozcas la verdad tal cual es. Gloria a Dios. Por ejemplo, el día que yo me iba a bautizar, ese día el enemigo me estaba haciendo pedazos, me estaba atormentando. Yo no podía llegar al bautisterio, estaba en un cuarto esperando donde nos cambiamos porque no podía salir, me estaba atormentando. Llegó el pastor y me dijo, ya vámonos, se tiene que bautizar. Y le dije, es que no puedo. Y él dijo, hínquese, vamos a orar.
Amoroso Dios y buen Padre Celestial, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, declaramos y confesamos que tu Hijo, bueno, otras palabras, y en el nombre de Jesús ato y reprendo y lanzo fuera este demonio que lo está oprimiendo. Amén. Levántese, vámonos a bautizar. Yo me levanté totalmente igual. Cuando llegué al agua yo seguía totalmente atormentado. No funcionó su oración. En otra ocasión estaba yo en un templo, estaba yo orando, llegaron unas personas a pedir que se orara por ellas, y el pastor que estaba orando por ellas les dijo: miren, les aclaro una cosa, vamos a orar, pero eso no quiere decir que Dios vaya a hacer el milagro. Si Él quiere lo hace, y si no, no lo hace. ¡Qué hipócrita! ¡Qué hipócrita, la verdad! Culpar a Dios. Si Él quiere lo hace, y si no, pues no quiere hacerlo. Oraron y pues no pasó nada. En otra ocasión estaba en ese mismo templo orando. Y llegaron unos hermanos, un hermano mayor lo iban a operar. No había pastor que orara por él. Ellos fueron a buscar un pastor. El hermano encargado de la puerta me dijo: hermano, ¿puedes orar por ellos? Y le dije: sí, pero dentro de mí dije: no lo voy a hacer a la manera que ellos creen. El hijo del hermano enfermo se enojó y dice: no, nosotros queremos que ore un siervo de Dios. Como yo no soy de esa congregación, pues bueno, no le agradó la idea. Yo lo tomé y le dije: hermano, vamos a orar. No pongas tu confianza en el hombre. Vamos a orarle a Dios y vamos a ver qué hace Dios. Yo me hinqué con los hermanos, porque en ese templo no se ora hincado, se ora parado. Yo me hinqué, le empecé a orar al Señor. La oración era tan hermosa que dije: Señor, no tengo nada que hacer aquí. Esto es entre tú y ellos. Cuando terminaron de orar, el hermano, que estaba muy molesto, dijo: hermano, tocamos la gloria de Dios, se sintió la presencia de Dios. Y el hermano enfermo dijo: hermano, el Señor nos escuchó. Gloria a Dios. Entonces yo le dije: hermano, ¿en dónde está tu confianza cuando oras? La gloria. Hoy te hago esta pregunta a ti, hermano: ¿dónde está tu confianza cuando oras? ¿En el siervo que va a orar por ti? ¿En ti, que porque vas a decir muchas palabras o tienes mucha fe? ¿En lo que sientes? Porque a veces decimos: es que siento que Dios me escuchó. ¿Cómo lo sientes? La fe se vive, no se siente. ¿O dónde está tu confianza? ¿Estará en Dios? Veamos algunos tipos de falsa oración. La oración del mesero, yo así le llamo. ¿Cuál es la oración del mesero? Esa oración que hacen muchos: Padre, te pido en el nombre de Jesús que hagas esto por esta persona. Padre, en el nombre de Jesús confesamos que tú vas a hacer esto. Padre, te pedimos que hagas esto. Padre, tú vas a hacer aquello. Padre, te pedimos que sanes aquel. Padre, sana este, sana aquel. Esa es la oración del mesero. Más parece una orden que una súplica, un clamor, un gemido, porque el Dios Todopoderoso y Santo incline su oído a escucharnos. Él es Dios. Gloria a Dios. Nosotros, hombres. Amén, aleluya. Nosotros necesitamos de Él. Así y ante es. Dios hay que acercarse con un corazón contrito y Bendito humillado. sea Dios. Gloria a su nombre. Ahora vamos a ver la oración del pingüino. Yo le llamo la oración del pingüino. ¿Cuál es esa oración? En algunos templos tienen la costumbre de orar así: amoroso Dios y buen Padre Celestial, te pedimos en el Señor Jesucristo que tú bendigas, y desde aquí bendecimos a la congregación y soltamos bendición y desatamos la santidad y desatamos respuestas y desatamos sanidad, y van de un lado para otro como pingüinos. Esa es la oración del pingüino para mí. Pero vamos a ver qué dice la Biblia de aquellos que les gusta orar de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Dice: en el nombre de Jesús.
Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice en el nombre de Jesús: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, les digo que ya tienen su recompensa. Curiosamente, en los evangelios los únicos que oraban de pie eran los hipócritas. También cuando aquel hombre entra al templo, dice que se postra y dice: Dios, sé propicio a mi pecador, y ni siquiera quería alzar el rostro, pero el fariseo, puesto de pie, oraba. Ahora vamos a ver la que yo llamo la oración del jefe. Esta oración es la más ridícula de todas, pues está basada en enseñanza de hombres y no de Dios. Por ejemplo, yo decreto que esta persona va a prosperar. Yo decreto que tu casa se va a levantar. Yo decreto que tu familia va a ser salva. Se parecen a Hitler, ¿verdad? Yo decreto que Dios va a derramar bendición en tu casa. Yo decreto que sobre ti vendrá sanidad y prosperidad y que crecerás en abundancia. Esa es la oración del jefe, porque creen que se va a hacer lo que ellos dicen, no lo que Dios dice. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esta oración. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice en el nombre de Jesús. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice el nombre de Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces se pide de acuerdo a la voluntad de Dios, nada de decretar. Esos son mentiras diabólicas. Tú no puedes decretar lo que no es la voluntad de Dios. La oración del esclavo, así le llamamos la oración del esclavo. ¿Cuál es esta oración? La oración del que repite y que imita a su líder. Amoroso Dios y buen Padre Celestial, te pedimos que sanes a esta persona. Sánala, 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 sánala. Perdónala, 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 perdónala. Cámbiala, cámbiala. Solamente repiten lo que hace el siervo, lo que dice el siervo. Otros se paran igual que su siervo, hablan igual que su siervo, se expresan igual que su siervo, oran igual que su líder. Esa es la oración del esclavo. No son libres para orar. Simple y sencillamente imitan a otros. Sus oraciones de todas estas personas no impresionan a Dios, por muy adornadas que estén. Así como una mujer desea que el hombre le diga lo que hay en su corazón, lo mismo es Dios. Dios quiere que le digas lo que hay en tu corazón, no en el del otro. Él desea oír tus palabras, no las de tu capataz que te manipula. Él desea que le digas qué hay en ese corazón sucio, para que Él lo limpie. La mayoría de estas personas ni siquiera saben lo que es el clamor, no saben lo que es pegar la nariz al suelo, derramando el corazón en lágrimas. Si la oración tiene poder, ¿por qué Dios no atiende a estas oraciones? Finalmente vamos a ver la oración del fariseo, porque también en los templos se hace la oración del fariseo. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 y 14, al 14. Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice en el nombre de Jesús: y a unos que confiaban en sí mismos como
injustos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta oración abunda en los templos. Gente que se cree mejor que los demás porque son familiares del pastor, porque están en el instituto bíblico o porque son pastores. Hay una congregación que tú la conoces, tal vez, tú que me escuchas. Una congregación muy grande aquí en el Distrito Federal que tiene un altar muy grande, y ¿sabes qué? En el fondo tienen sillas en donde están sentados los pastores. En lugar de que un pastor esté compartiendo libremente, no, atrás de él ponen sillas. Muchos saben a qué lugar me refiero. Ponen sillas. ¿Para qué? Para que se sienten cómodos los pastorcitos. Y cuando la gente se acerca a orar, se paran cerca de sus cabezas y puestos en pie están orando. Parece que les están orando a ellos y no a Dios, porque sus pies están casi exactamente donde están las cabezas de ellos. Esto no es de Dios, porque la Biblia dice que el siervo de Dios debe de ser humilde. Todas estas oraciones que vimos tienen algo en común. Dios no las recibe. ¿Por qué? Porque es incienso extraño, incienso que Él no ha pedido. El incienso es símbolo de la oración, y recordemos lo que Dios le dijo a Moisés cuando estaba levantando el tabernáculo, que él no recibiría otro incienso más el que le había demandado. Y la oración debe de ser olor grato, olor agradable a Dios. Vamos a leer Apocalipsis 5:8. Dice: en el nombre de Jesús. Le voy a pedir a mi hermana que está ahí sentada que nos lea Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Amén, dice la palabra de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Amén. Aquí dice Gloria a que el Dios. incienso son las oraciones de los santos. Finalmente, entonces, vamos a ver cuál es la oración que le agrada a Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice el nombre de Jesús: esta es la oración que le agrada a Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue librado a causa de su temor reverente. Este es el ejemplo más grande que puede existir en esta tierra de lo que es la verdadera oración que le agrada a Dios. El Señor mismo, el Hijo de Dios, no confiaba en su oración. Su confianza estaba en aquel que lo podía librar de la muerte, en su Padre amado. Ahora vemos claramente que la oración no tiene poder. El poder está en aquel que vive en los cielos y que desde allá inclina su oído para escuchar al hombre. No importa cuánto ores, no importa que grites, que clames, todo eso no tiene poder. El poder está en la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Amén. Eso es lo que mueve el corazón de Dios a misericordia, Sí, Señor, para aleluya. que con su poder
Dios derrame bendición sobre tu vida. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dios le ha otorgado todo el poder a su Hijo. Amén. Esa es la causa de por qué muchas de nuestras oraciones no reciben respuesta. Me incluyo porque todos hemos caído en ese error. A veces si sentimos que Dios nos escuchó, creemos que nos escuchó. Si ora aquel hermano al que tanto Dios le ha contestado, creemos que nos va a contestar. Hermano, hoy Dios quiere que pongas tu confianza exclusivamente en aquel que te ama tanto que envió a su Hijo a morir por ti. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo dice, y el que no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con él también todas las cosas? Sí, Señor, aleluya. Bendito es el Señor. Es cierto que la oración debe de ir acompañada de fe y humildad. Pero aún así no podemos confiar que eso hará que Dios haga un milagro. Nuestra confianza debe de ser que Él tiene el poder para hacerlo y que si lo hace es por amor, no por nuestras oraciones. Él lo hace solamente porque es bueno. Amén. Y porque es fiel a sus promesas. Sí, Señor. Y cuando tú oras de acuerdo a su voluntad, imagínate al Señor Jesús, nuestro amado Corderito, diciéndole, estoy escuchando la voz de mi hermano, no puedo defraudarlo, yo tengo el poder para hacer lo que me pide, que se haga como has pedido. Amén, aleluya. Esa es la verdad. La oración no tiene poder, sino cualquier persona que orara a cualquier Dios en cualquier religión tendría milagros. Tú dirás, bueno, esos son dioses falsos y el mío es verdadero y poderoso. Tú mismo lo has dicho, ¿en dónde está el poder? En un Dios poderoso. Amén. El objetivo de esta prédica es evitar la vanagloria en tu vida para que no pierdas más el tiempo y darle toda la honra a quien la merece. Amén. Y que tú te humilles y le des la gloria a Dios. Sí, Señor. Y confíes en su infinito y misericordioso poder. Gloria a Dios. Sabiendo que no merecemos nada de lo que pedimos. Pues ¿qué somos sino solo polvo? Es por su amor hacia cada uno de nosotros que Dios se inclina a escuchar nuestras oraciones. Santo es el Señor. Y es bueno dándonos lo que le pedimos, pues a sus ojos hemos sido hallado preciosos. Gracias, Dios. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice en el nombre de Jesús, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Querido hermano, libérate hoy, orando con tus ojos mirando al cielo y dile, Padre, yo sé que tú me amas y quieres bendecirme. Ya no confiaré en mis palabras, sino en tu poder y tu misericordia. Mira lo que dice la Escritura en Efesios 3:19. Efesios 3:19 dice en el nombre de Jesús. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si entendiste el mensaje, ponlo por práctica y Dios bendecirá tu obediencia y tu fe. Que Dios te bendiga y te guarde. Confía en su poder como está escrito.
Y recuerda esto,